Pero bueno, vamos a ir a nuestro siguiente invitado, el señor Alejandro Echegaray. Echegaray, que no tiene nada que ver con el Echegaray, ¿te acordás del de AFIP? No. Con el famoso Ricardito, no, con ese no. Absolutamente que no. Alejandro, Pablo Núñez y Daniel Palacio te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? A mí solo me tocaba pagar impuestos, nada más. Estamos en el mismo equipo, Alejandro. No los recaudaba. No es primo hermano, no pariente, nada. Y si lo fuera, decir que no, o sea que no hay problema. No habría problema porque uno no tiene que hacerse cargo tampoco tiene que hacerse cargo por familiares que se puedan mandar una mañana, pero bueno, no tengo nada que ver, creo que él es de mi familia oriunda de Entre Ríos originalmente, así que creo que él no es de esa zona, es más de provincia de Buenos Aires. No, Cruz, hacerle la cruz ahí, no claro. ningún. Alejandro, bueno. vos estás muy vinculado al radicalismo, sos un histórico de la UCR. ¿Qué análisis sacaron desde el partido las medidas que viene tomando el presidente Alberto Fernández? Yo no te puedo decir como partido aún, porque hemos escuchado voces del partido y creo que evidentemente han sido muy, muy desafortunadas. Vamos a hablar desde la política, pero también un poco del divorcio que existe entre la política, y lo digo como militante político, esto no me hago cargo, pero creo que el divorcio de la política con la sociedad en estos aspectos es enorme, y lamentablemente ver que en la propia cúspide de la política, que es el presidente de la nación, que exista semejante divorcio con la realidad y la sociedad, es preocupante, porque se trata del presidente de la nación, ¿no? Y eso es preocupante. Cuando un presidente dice que el sistema de salud está relajado, realmente veníamos hablando de una palabra en común, desde toda la política veníamos diciendo que el sistema de salud, los médicos, los enfermeros y enfermeras, más que relajados, venían estresados, ¿no? Todos vemos la enorme tarea que desarrollan nuestros médicos, nuestro sistema de salud, nuestras enfermeras, camilleros, ambulancieros, estaban desbordados. Cuando uno se refiere a decir que alguien está relajado, es como que a alguien no le importa nada, ¿no? Como que a alguien le pasa por el costado la realidad. Y realmente eso ofendió a miles y miles de médicos en toda la Argentina. Claro. Y que lo diga el presidente es preocupante. Después las medidas, obviamente que medidas cuando es necesario tomar medidas respecto de una crisis sanitaria, también tienen que ser coherentes. Si el ministro de Educación de su propio gobierno el día anterior refería que las escuelas no estaban dándose focos de contagios que fueran preocupantes, y que había inclusive datos duros del propio ministerio diciendo que el 1% daba positivo nada más, que al otro día el propio presidente desoiga a su propio ministro de Educación y toma una medida en contrario, también es preocupante. Y la falta de búsqueda de acuerdos, de consenso, porque realmente enfrentar una pandemia sin acuerdos, sin consenso, es complicado. Así que yo lo que te puedo decir son esas cosas que obviamente son incompletas, pero que hablan a las claras de que es preocupante lo que está pasando, y la falta de realidad que tiene nuestro presidente, y a veces hasta parece ignorar ciertas cosas, y me extraña un hombre de su experiencia, ¿no? Ha quedado como sometido a determinados intereses corporativos, como los gremialistas de la provincia de Buenos Aires del sector educativo, que me parece que no están muy por debajo de las expectativas de lo que esperaríamos de una cetera, como nosotros vimos, los grandes hombres de la cetera, como el Bravo y demás. Hoy realmente verdaderos le llega ni al tobillo de lo que eran esos grandes dirigentes sindicales que tuvieron que, entre otras cosas, enfrentar nada menos que la dictadura militar. Entonces, no estamos en un buen momento, si me preguntás por ese lado. Y después creo que en la oposición, obviamente que nosotros tenemos que hacernos cargo también de cosas que no han estado a la altura
porque me parece que no hay un punto de encuentro, digamos, no hay un punto de encuentro donde se puedan dar soluciones pensando en la sociedad. Claro. Y en la oposición también ha habido deudas. Una oposición más enfrascada, digamos, en solamente plantear la defensa digamos, de las recetas, de pedir la apertura absoluta, tampoco es buena. No digo que este haya sido el común denominador de toda la oposición, pero no hay, que es como que hay un divorcio. Hay un divorcio enorme y realmente creo que no estamos llevando zozobra a la sociedad y no solución. Te consulto, ayer nosotros le hacíamos una nota a Pedro Vizcay, el ex director del Banco Central, que fue procesado en su momento por la causa del dólar futuro, y él nos hacía un relato de todo lo que les tocó pasar, y en el caso personal a él en su persona, todo lo que fue este proceso de la causa del dólar futuro, y hizo hincapié, obviamente, o responsabilizó entre varios a Federico Pinedo. ¿Crees que la oposición hoy en día tiene, porque al margen de lo que ya dictaminó la justicia, si ya lo dice la justicia, es cosa juzgada, y crees que la oposición, o que ustedes han integrado con el PRO en su momento, tiene que rever ese tipo de situaciones que pasan, sean quien sea oficialista y quien sea opositor? Bueno, esa causa puntualmente, en la cual ha sido sobreseída la vicepresidenta y Axel Kicillof, entre otros, ¿no? La causa del dólar futuro. Es una casa, yo no soy abogado, pero cuando uno escucha los propios abogados de nuestro partido también tenía como un trasfondo polémico. Al lado de otras causas del kirchnerismo, esta causa dejaba... porque, digamos, hasta dónde la política es judiciable, digamos. En todo caso, por lo que nos plantean, o se nos plantea desde alguna visión jurídica, es si realmente esa causa era justificada o no, desde el punto de vista de que era, en todo caso, una decisión política, que en este caso es política cambiaria, y era acertada o no era acertada, pero de ahí a que fuera judiciable, esa era la... En cambio hay otras causas donde han sido hechos claros y agraviantes de corrupción, claro, donde sí no aparece la cuestión política, sino aparece la apropiación indebida de recursos del Estado, ¿no? Sí. Esta causa, como también está bastante también planteada otra causa del gobierno de Macri, que tiene matices similares, como la toma de deuda por parte del Estado, ¿no? ¿Hasta dónde son estrictamente judiciables? Obviamente yo lo planteo como pregunta porque no lo tengo respondido, pero claro, hay abogados de nuestro propio partido, abogados juristas importantes, que esta polémica lo tienen abierta, digamos, ¿no? Entonces yo creo que todo debe ser revisable en la medida de que realmente tenga que ver con dolo, o tenga que ver con hechos que sean que tenga que ver con hechos de corrupción. Claro. Por eso yo, cuando fui diputado, propuse que se hiciera la CONADEP, en ese momento la mal denominada CONADEP de la corrupción, entendiendo que debían participar figuras insospechadas de quehacer público, de las asociaciones de juristas, de la academia, para recetar, en todo caso, elementos, materiales, como ocurrió con la CONADEP, que no reemplazó la justicia, ni mucho menos, porque en última los juicios a las juntas militares, como los juicios que continuaron después, los juicios de la verdad, se hicieron en el ámbito del fuero de la justicia y no en el marco de la CONADEP. La CONADEP solamente hizo un informe que puso a disposición de los jueces. Yo consideraba que debía existir algo parecido con respecto al tema de la corrupción. Obviamente no fui acompañado, y el proyecto quedó
solamente en el carácter de un proyecto, porque algunos tenían la duda de si estas comisiones no reemplazan el accionar de la justicia. Claro. Con la CONADEP, para el caso de los derechos humanos, no lo reemplazó. Yo consideraba que para este caso tampoco. Pero creo que si llegara a revisarse, se tiene que revisar todo lo que configure la posibilidad de un dolo, la posibilidad de la corrupción, y no y delimitar claramente esta duda que tienen muchos juristas, porque en el caso del dólar futuro, como en el caso de la toma de deuda, ahí hay muchos que plantean que forma parte de políticas que uno después puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las políticas, pero no necesariamente puedan llegar a ser hechos legales, ¿no? Y aparte que involucrada la justicia siempre en el medio y en definitiva da la sensación de afuera como que quien está en el poder realiza como una especie de persecución política, porque de alguna manera la justicia pasa a ser dependiente del poder de turno. Exacto. Estos son los casos, por eso digo, yo no los tengo resueltos porque carezco de elementos, soy ingeniero agrónomo, pero desde la política puedo decir que sí se percibe que hasta los propios hombres de leyes más importantes de nuestro partido tienen dudas e inclusive avanzan un poco más en cuanto a que no son las causas, como por ejemplo la del dólar al futuro, o la causa que se le plantea al presidente, al expresidente Macri del tema del endeudamiento, que no son judiciables, que son de carácter político. Uno puede estar o no de acuerdo en su momento con que, por ejemplo, yo no estaba de acuerdo, pero por ejemplo Axel Kicillof era un pagador serial, y le pagó el Club de París en forma automática por orden de Néstor Kirchner. Pero eso no es judiciable, en todo caso es una política que uno puede considerar los que estaban de acuerdo apoyaba y los que no estaban de acuerdo no apoyaba, como fue el caso nuestro. Nos pareció un desatino no negociar y ir y pagar como una especie de paturuzú que sacaba la plata del bolsillo y paga un pagador serial, digamos, ¿no? Pero lo judiciable en todo caso son las otras causas, ¿no? Las que sí realmente tienen mucho más sustancia, desde los bolsos de López, el enriquecimiento ilícito de un empresario, el dueño de la Patagonia, como Lázaro Báez o cosas por el estilo, donde hay muchas más conexiones con posibilidades de apropiación por parte de la de la expresidenta y demás, de parte de esos recursos. Esas son causas que me parece que están en el ámbito de la justicia y tenemos que pedir que la justicia avance y esclarezca qué es lo que pasó allí. No tiene que haber sed de venganza, para nada. Exacto. Y no puede estar la justicia sometida a los avatares de los cambios políticos. Te hago la última, Alejandro. ¿Crees que cada aparición de Mauricio Macri termina tirando para abajo Juntos por el Cambio? O sea, es como que mina a la alianza, porque en definitiva la gente le ha perdido credibilidad a Mauricio Macri. Es lo que en su momento pasaba con Cristina, que después, supo recomponer ese poder, o creo que nunca lo perdió, pero de alguna manera Macri ha quedado involucrado y cada aparición de él pareciera que le restara al... voy a usar palabras en términos de, como decía Alfonsín, no supo, no quiso, no pudo. Yo creo que Macri fracasó, y lo dije en su momento, siendo diputado y siendo un diputado responsable del radicalismo que apoyó al gobierno, más allá de no estar de acuerdo en un montón de cosas. Yo creo que Macri fracasó cuando no pudo, no quiso o no supo construir un gobierno de coalición, ¿no? De ahí arrancó Macri. Obviamente, volver a pensar en Macri desde mi punto de vista, pero obviamente habrá otros que piensen lo contrario y están en su derecho, desde mi punto de vista sería una involución para este espacio político que debería volver, en el caso de volver, resolviendo algunos de esos graves errores de la gestión de Macri. Entre otras cosas, construir un verdadero gobierno de coalición o una propuesta de coalición, que no es lo que hicimos.
Nosotros Claro. fuimos radicales invitados a un gobierno del PRO. Entonces, eso no puede volver a ocurrir. Y cuando aparece Macri, baja, es como que se lo tira del saco a la coalición, porque creo yo que hay muchos sectores de la sociedad que se decepcionaron con Macri, Sí. ¿no? Que tenían grandes expectativas respecto de un cambio profundo, y volver a Macri es volver al pasado. Me parece que, pero con respeto lo digo, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Por más que a algunos macristas duros les suene que estoy irrespetuoso, no, lo digo desde el respeto, digo Ujú. que así como volver a Cristina, y por eso que Cristina terminó volviendo como electora, pero de última terminó por un salto al pasado, juzgando a luz de lo que está pasando, volver a Macri es volver al pasado. Sí. Desde mi punto de vista, creo que la coalición esta, si se vuelve a constituir para poner nuevamente a Macri en escena y que vuelva a ser la opción, es Ujú. una opción vieja, es una opción que nació envejecida. A mí me parece que hay que pensar, yo desde mi punto de vista quiero que un radical sea el futuro presidente o candidato a presidente de la Argentina. Ujú. Ujú. Eso es lo que pienso yo. Sí, sí, sí. Pero bueno, en el PRO habrá voces que seguramente están planteando otras cosas. Creo que en el PRO también están discutiendo mucho, porque en el PRO hay algunos que ven otras figuras, Sí. como Ujú. la de Larreta, o en fin, pero bueno, si vos me preguntás a mí, creo que Macri es el pasado. Muy bien. Alejandro, excelentísima nota. Y Bárbaro. Muy claro. muchísimas gracias, Gracias por a tu ustedes. tiempo. Y bueno, vamos a estar en breve, no tengas ninguna duda. Bárbaro. Muchas Mu- gracias. No, Y a vos, atención. Alejandro. A vos, Alejandro. Adiós. Con nosotros, Alejandro Echegaray, referente del Partido Radical en Buenos Aires.